Bienvenidos a nuestro primer episodio de esta primera temporada de Postguardia para los que no se detienen cuando se acabe el turno. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Alan Sánchez, un queridísimo médico venezolano. Además es especialista en atletas de alto rendimiento, diagnóstico por imágenes, medicina deportiva y posee una certificación por la MLB. Bienvenido, doctor Alan. Gracias. Un Muy placer. amable por la invitación y bueno, un placer para mí ser el primer invitado. Para nosotros es un placer tenerlo acá, inaugurando nuestra primera temporada y aparte nuestro primer episodio a raíz de, bueno, lo que todos los venezolanos celebramos hace poco y fue la victoria del equipo de Venezuela en el Mundial de Béisbol. Y hoy, sin embargo, vamos a arrancar, sí, desde este contexto épico de la celebración de estos atletas y además de todo un país. Pero también vamos a hablar un poco de la parte médica. ¿Qué pasa detrás de ese atleta? ¿Qué pasa detrás de todas las medidas que se deben exigir y las medidas que se deben tomar para que ese atleta dé su máximo potencial en la temporada que vaya a jugar? Y vamos a tocar pues partes muy personales respecto a este ámbito en donde estamos. El doctor de verdad que me sorprende mucho. Tiene como un mini museo, creo yo. Sí. Es como un mini museo su consultorio, su oficina. Y luego vamos a hablar un poquito de eso al transcurrir de este episodio. Si bien nosotros somos médicos, elegimos esta profesión quizás desde un punto diferente. Cada persona que escogió la profesión de la salud lo hizo desde un punto muy personal y muy diferente. Y en este primer bloque me gustaría hablar respecto a esos sueños que teníamos, que usted tuvo seguramente cuando comenzó a estudiar medicina, cuando transcurrió la carrera y después todo lo que viene posterior, la especialización y muchas otras cosas afines, y la realidad en la que hoy usted se encuentra. Me gustaría preguntarle qué imaginaba que era ser médico de muchos deportistas de la selección y qué terminó siendo en la práctica real. Bueno, realmente nunca me imaginé cuando empecé a estudiar medicina que yo iba a estar donde estoy ahorita. Como le pasa a cualquier médico durante la carrera, a medida que vas pasando por cualquier rotación, vas queriendo, voy a ser cardiólogo, voy a ser médico internista. Siempre tuve la parte quirúrgica en mente. Y siempre quise irme por esa rama. A uno le va gustando todo. Sí, exacto. Mediante Sí. lo vas viendo. Y cuando te gradúas, te encuentras con realidades que ni te pueden echar a perder los sueños o te pueden enrumbar hacia donde realmente vas. Si me preguntas a mí, yo nunca en la vida me imaginé hacer lo que estoy haciendo ahorita. ¿Cuándo fue el punto en que comenzaste a imaginarte? Porque seguro hubo un momento en donde comenzaste a imaginarte que esto podría pasar. Sí, bueno, yo me formé en una de las subespecialidades que yo tengo, la hice en Costa Rica. Ok. Con el doctor Luis Fernando Chavarría Estrada. Él es especialista en procedimientos invasivos, mínimamente invasivos articulares y especialista en imágenes musculoesqueléticas. Y era lo que yo estaba haciendo. Veíamos muchos futbolistas. En Costa Rica se ve muchos futbolistas y muchos tenistas. Y él atendía a pacientes de élite, de la élite deportiva de México, que los referían hacia... Me llamó muchísimo la atención. Sin embargo, yo desde niño soy fanático del béisbol. Yo decía, coño, nunca traen un pelotero, nunca traen nada. Bueno, cuando terminé la especialización, yo le dije a él que a mí me gustaría hacer lo que él hacía, pero en el béisbol. Me vine a Venezuela, tuve unos meses y aproximadamente al año él me llamó. Me dijo, mira, hablé en el Weston Cleveland Hospital para que te especialices, hagas un estudio, más o menos lo que hiciste aquí, pero él es médico interconsultante de los Marlins de Florida, de jugador. Bueno, me fui, hice el estudio allá. En ese momento le brillaron los ojitos. Sí, yo. Porque claro. No, y dudé en hacerlo. Yo decía, ¿será que me voy o no me voy? O sea, y bueno, ¿Qué pasaba por la mente del doctor Alan
en ese momento, si lo hago, ¿será que sale todo muy bien? O si no lo hago, estoy desperdiciando una de las mejores oportunidades Bueno, realmente no pensé en... Lo que pensé era en que... no hacerlo. No, Nunca, no, vamos siempre a voy a hacerlo, hacerlo. pero lo que pensaba era... En los Marlins de Florida voy a estar en el estadio, voy a ver jugadores, porque como soy tan fanático de béisbol, o sea, Tu no, corazón estaba un corazón no, nunca fanático. pensé que iba A ser médico. a aprender, o sea, Claro. aprender lo que quería, o sea, no, a ver jugadores en el estadio. Vámonos. Llegué allá, me atendieron muy bien, el médico venezolano tiene le lleva 3 cuadras Una a cualquier... particularidad. Claro, y es que allá ningún médico había infiltrado en articulación. O sea, tuve la suerte primero de estar con este señor en Costa Rica y antes de eso, aquí en el Hospital Vargas, en el Hospital de Coche, no sé cuántas Haciendo personas mano, fueron infiltradas. Yo claro. sí, eso no me daba miedo nada y él le llamó mucho la atención a esto. Y bueno, siempre cargó conmigo, aparte de la personalidad mía, habían 2 brasileños, 2 mexicanos y 2 de Estados Unidos y nada, se pegó conmigo y bueno, de Hubo verdad una que conexión, sí, claro. Es que y me fue el muy venezolano es bien, muy sí, carismático. Y el médico venezolano, particularmente, no le tiene miedo a muchas cosas porque no, acá nada, la no me da vida nos miedo nada, enseña sí. a desarrollarnos, Sí, a resolver. yo veía la tecnología allá y bueno, yo hubiese tenido eso en el Hospital Vargas, en el Hospital del Coche que no hubiésemos hecho allá, Claro. pero nada, no me da miedo nada, y chévere. Entonces, en ese momento fue que comenzó Sí, los primeros pasos exacto, sí. a pensar que esto podía pasar. Sí, yo soy coleccionista y fanático de béisbol desde niño. Y O vuelvo sea, y te en repito. este lugar hay cosas que han Sí, estado que en tu probablemente vida. yo empecé la colección a los 8 años y por ahí hay cosas que Wow. sí. Y sin embargo, vuelvo y te repito, yo me fui allá a hacer ese estudio, no pensando lo que iba a aprender, sino en la oportunidad de estar en el béisbol y ver jugadores, y eso fue lo que yo pensé. Y bueno, nada, y me vine aquí a Venezuela y decía, bueno, ¿cómo hago yo para ver un jugador? ¿Cómo no tenía ¿Por la dónde oportunidad? comienzo? Sí, me refirieron un lanzador zurdo que se llama, está vivo y es mi gran amigo, que se llama Wilfredo Ledesma, que estaba para su retiro. O sea, Ok. y él quería retirarse en óptimas condiciones. Yo le traté el hombro, él quedó muy satisfecho, pichó un año más después de que yo lo traté y bueno, quedó esa conexión allí, empezó a referirme, sin embargo era muy poco. Hasta Fue que... un paciente que quedó satisfecho con su Sí, trabajo y a raíz de sí. ahí quizás vino otro jugador, pero obviamente como paciente. Sí, hace 3 años, sí, hace 3 años llegó un jugador de élite, un lanzador, se llama Albert Suárez. Ok. Me lo trajo el manager del Caracas, José Alguacil, quien es mi amigo. Me lo trajo porque él viera al jugador. Él quedó satisfecho y después me trajo a otro jugador de élite, que es Silvino Bracho, y de ahí no he parado. Y no has parado de ver No he parado. a pacientes, atletas de alto rendimiento. Atleta, sí. Realmente lo mío es el béisbol, me gusta mucho el béisbol, pero bueno, yo antes de ellos he tenido pacientes de élite, campeones mundiales de atletismo, eh, campeones olímpicos de atletismo, Wow, qué sí, importante. campeones... Y satisfactorio para, más allá de, pienso que más allá de ser muy fanático del deporte en general, específicamente del béisbol, ¿cierto? Pero como médico, poder impactar la vida de un paciente que depende mucho ah, de ese aspecto para su vida, para su rendimiento, eh, porque el atleta vive de su cuerpo, de su aptitud física. sí, eso Entonces, es... ser una parte fundamental de Sí, eso. o sea, el que una persona de élite te agradezca a ti lo que hiciste, eso es demasiado satisfactorio. Sí. Demasiado satisfactorio. Doc, y cuéntame algo. ¿En qué momento específico te diste cuenta de que no se trataba de esa emoción que ya nos comentaste, que fuiste con una emoción de fanático? ¿Y en qué momento comenzaste a ver esto como una responsabilidad muy grande? Sí, es un compromiso muy grande. Yo caí en cuenta en una oportunidad de lo que me estaba pasando cuando un lanzador de Olis Guerra me dijo, coño Alan, tú te enfermas, agarras vacaciones y la liga se para. Y dije, "Verga".
que ver, ¿qué es esto? Ahí mi asistente se tomó la oportunidad de contabilizar el número de jugadores de la liga que yo tenía y eran 174 jugadores que yo atendía de la liga. Wow. Sí. Ciertamente tenía mucha razón Sí. la persona que te dijo eso. Eso fue el año pasado. Hoy tengo más jugadores a mi cargo, sí. Yo soy fanático de los Leones del Caracas y yo he perdido el fanatismo. O sea, es decir, siempre quiero que mi equipo gane, pero yo ya no tengo el valor de ver un juego donde el lanzador contrario sea paciente mío. No, ¿por qué no? No quiero que le hagan carrera. Claro. Sí. Eso es muy importante y me llama mucho la atención porque comienzas a ver a tus jugadores que conoces, me imagino que desde que estabas muy pequeño. Sí. Obviamente desde el punto de vista de ser fanático del béisbol, pero los comienzas a ver como pacientes y quizás también me atrevo a decir que hasta como amigos, porque si los estás viendo durante tanto tiempo, llegan a establecer una muy buena relación médico-paciente y eso se puede convertir en una amistad, en una confianza. Es que eso es lo que realmente pasa con los jugadores. Yo no sé si es por el fanatismo, yo no sé si es porque se sienten satisfechos conmigo, no sé, pero realmente me hago amigo de ellos, veo sus familiares, sus madres, sus padres, hijos, de verdad que hace una experiencia bien, pero bien bonita. Y nada, bueno, tengo conversación con ellos prácticamente a diario con muchos. Qué bonito eso. Sí, de verdad que sí, eso es bien agradable, bien agradable. Qué bonito eso, Doc. Una de las cosas a las que más le tememos los médicos en general es que algo salga mal con algún procedimiento, con algún paciente, con algún diagnóstico. Uno siempre le tiene miedo a su humanidad, porque nosotros los médicos también somos humanos. Usted como médico también es humano. Sí. ¿Y existe algún error que usted supiera que no le podías permitir que no te podrías permitir ni una sola vez? No, sí, por supuesto. Mira, con cada jugador repaso los protocolos. Ciertamente hay lesiones que son comunes y sencillas, como hay otras que se presentan que son un poco más complejas. Todos esos casos los consulto con mis maestros. No tomo una decisión de un caso complejo yo solo. Siempre lo consulto con el doctor Chavarría Estrada o con el doctor Valentín Gómez. ¿Tienes a personas en las que confías? Sí, que te pueden apoyar, asesorar en tu diagnóstico, en tu decisión. Que tienen mucho más experiencia que yo. Y que tienen más experiencia. Y siempre, por lo general, siempre las decisiones que yo he tomado son las que ellos hubiesen tomado. Me sugieren algunas cosas y siempre hay ese riesgo, pues, de que no quiero que con ningún paciente me salga nada malo. No solamente con los atletas, con ninguno, pero específicamente con ellos, pues. Por ponerte un ejemplo, yo soy médico de el equipo Leones del Caracas completo, sin pertenecer a ellos. Ellos se ven todos conmigo, pues, y hay jugadores que vienen aquí y me dicen, coño Alan, mira, yo no quiero que nadie sepa que yo estoy con tal lesión. Con tal lesión, claro. Entonces, tomar ese compromiso de hacer el protocolo correcto, la decisión correcta, es bien comprometedor. Es comprometedor, es responsabilidad. Y llegas a sentir una presión muchísima en tus hombros. Muchísima. Más allá de evidentemente cumplir con los protocolos y ser lo más profesional posible, creo que también se añade un poco la carga emocional. No, sí, porque claro. Es complicado. A veces tú lees una noticia que te agrada, fulano de tal, firmó por $15 millones y al día siguiente cruza la puerta de tu consultorio. Sí. Y tú dices, wow, la salud. Me molesta la rodilla, Dios. Coño, me molesta la rodilla, Alan. Dios mío, no, por favor, sí, no. Sí, es bien comprometedor, sí. Es comprometedor y eso has tenido, me imagino, que poder trabajarlo mentalmente y emocionalmente. Sí. O sea, es una carga de estrés que se añade a todos tus demás pacientes, porque tú no solo ves atletas, como bien me dijiste. Sí. Si bien es gran parte de tus pacientes,
pero es una carga, es un estrés y responsabilidad que se añade a tus otros pacientes. No, es demasiado estrés, demasiado estrés. Me gustaría un poco explorar la carga mental que tienes tú como médico al gestionar la salud de figuras claves que son figuras muy claves obviamente en el ámbito deportivo, y la presión externa que tú sientes respecto a esto. Y una pregunta que me gustaría hacerte es, cuando un jugador estrella está al límite físico, ¿quién carga realmente con la decisión final sobre su participación en la temporada, en el juego, en donde él se vaya a desempeñar? Eso es muy importante. Con respecto a la carga emocional, es demasiado, porque no es solamente el atleta, es el manager del equipo, es el dueño del equipo, es el gerente general del equipo, llamándote, preguntándote, mira, ¿qué vamos a hacer? Lo necesito antes. Yo siempre trato de ser sensato siempre soy sensato con mis diagnósticos, lo que le puedo ofrecer yo al paciente y el tiempo de recuperación. Siempre hay protocolos preestablecidos. Tú te puedes permitir con alguna lesión, permitir que juegue. Por ejemplo, un jugador de campo, bueno, le puedes decir que batee, puede salir de emergente, le limitas, según el tipo de lesión, le limitas la jugada al campo, pero es demasiada carga. Es la llamada diaria de... Claro, porque el atleta no viene solo. No. Como bien lo acabas de decir, el atleta viene con un personal técnico detrás que no solo le exigen a él, sino que van a exigirte a ti todo lo que amerita que la recuperación de ese atleta sea óptima, rápida, porque a veces el tiempo en los atletas es dinero, eso no es un secreto. Y el jugador, tú sabes que mi percepción como fanático cambió totalmente desde que los veo. Pues son humanos iguales que uno. Y ellos, a veces el fanático, el jugador se poncha o de repente está lanzando y le gritan cosas y uno dice, pero a ver, ojalá este tipo supiera lo que está pasando. Lo que hay detrás, lo que esa persona está viviendo. Sí, entonces que un jugador te diga a ti, coño, doctor, yo no quiero, yo tengo que jugar, pues no puedo parar porque necesito firmar el contrato o no puedo parar, me chamo. Claro, cuando ellos se ponen salen a jugar al campo, ellos no van con un letrero en la espalda lesión del manguito rotador, epicondilitis, ni lo que le ha costado, lesión del tendón de Aquiles, no, ellos no van con esos diagnósticos puestos, la gente no sabe. Y por ejemplo, tras la salida del jugador del consultorio, el teléfono, el gerente general del equipo, háblame claro, dime la verdad, ¿qué pasó con esto? Y yo, ay Dios, mira, esto. Te armas tú entonces de toda esa responsabilidad que amerita. ¿Qué hago? Y ser sincero. Yo le puse, yo lo voy a dar a los 7 días, vamos a esperar, quédate tranquilo. O sea, yo lo necesito para mañana, no puedes. No puedes para mañana. A veces esa sinceridad puede hacer que algo en la vida de ese jugador vaya a cambiar, pero eso es lo que hace la diferencia en que él se recupere o que no tenga una evolución totalmente satisfactoria. Yo con este médico que te dije que hice la especialidad ahí en Miami, yo una vez vi que él le dijo a ese jugador, a un jugador, le dijo, mira, yo sé que tú quieres jugar ahorita, pero tú eres una persona joven y si tú juegas ahorita comprometes tu futuro. Y de jugar ahorita, la lesión que puede acarrear esto es quirúrgico. Te vas a parar tanto tiempo y probablemente no regreses en las óptimas condiciones. Entonces, hazme caso ahorita. Y yo vi que ese jugador reflexionó de una manera tal que al día siguiente, mira, yo hablé con el manager, hablé con el gerente y vamos a parar. Y yo tomé esa conducta y es lo que trato de que entiendan los jugadores aquí. Eso hace la diferencia entre que el jugador pueda entender su propio diagnóstico y sea consciente, no solo él, sino todo el equipo técnico que está detrás de él,
qué es lo que se debe hacer, qué es la decisión correcta, el tiempo de reposo o el procedimiento que se vaya a realizar, y aceptar el diagnóstico y entenderlo hace la diferencia en cómo ellos lo van a tomar y lo van a procesar. Sí. Y la manera en que yo creo que usted la comunica también hace la diferencia. Bueno, sí, me da mucha risa porque me dicen, coño, es que te estoy entendiendo. En cambio, fulano de tal me dijo esto y esto y esto. Y yo le digo, pero es lo mismo, pana. Bueno, por ti te lo entendí. Yo, ok, tranquilo, pero lo otro también es que el jugador trata siempre de buscar la opción no quirúrgica. Y uno trata de ser sensato en esto. Nos quedamos en la manera en que le comunicas al paciente cuál es su diagnóstico, le explicas, y que estos pacientes me comentabas que te dicen, pero te entiendo, a ti te entiendo. Sí. Y cuando me lo explicó tal persona no le entendí. Entonces, eso hace la diferencia. Sí. Y estos jugadores y los atletas buscan siempre la opción no quirúrgica. De todos esos pacientes que yo tengo, de la cantidad de pacientes que yo manejo ahorita, hemos llevado a quirófano solamente, no son 10 pacientes. Y eso es muy valioso para ellos, que tienen la opción y siempre... De no pasar por un postoperatorio, Sí, porque estamos sí. muy conscientes que el tiempo de recuperación de una cirugía pierden la temporada aquí, pierden la temporada es muy afuera, amplio. Sí. Si es quirúrgico, chévere, pero siempre vas a tener tu criterio cuando la mayoría de las amerites hacer lesiones cirugía. pueden ser tratadas de una manera no quirúrgica. Eso molesta a otras personas, pero es una realidad. Pero has tenido tu propia experiencia con pacientes. Sí. Y han visto que ha funcionado. Sí. Otra cosa que me gustaría preguntarte es si alguna vez tuviste dudas internas y aún así te vistes en la obligación de decidir y actuar con total seguridad. Sí, varias veces. ¿Me pudieras comentar, sin decir quizás detalles, pero de algún momento que tú recuerdes muy vívidamente que esto sucedió, que internamente sentiste muchas dudas respecto a si dar el diagnóstico o cómo darlo o cómo actuar, y igual tuviste que hacerlo, tuviste que enfrentarte a ese proceso, a dar el diagnóstico y un jugador de las Águilas del pacientes? Zulia, un Grandes Ligas, las Águilas del Zulia, estaban en la semifinal, en el round robin, estaban metidos en la pelea y vino con un dolor muy fuerte en el hombro. Yo lo veo y le digo, mira, tienes esto, esto y esto. Y él me dice, ¿y qué hago? Yo le digo, bueno, tienes que parar. Y él me dice dos cosas. Yo tengo que estar el 10 de febrero en el sprint training. Y yo le digo, bueno. ¿Y lo estabas viendo en qué fecha? Eso era enero. Primera menos de un mes. Enero, sí. Yo le digo, bueno, entonces con más razón tienes que parar. Y él me dijo, yo creo que esta es la respuesta que más me ha sorprendido de todos los jugadores que he visto. Me dijo, yo no puedo parar ahorita, porque el equipo en el que él juega con las Águilas del Zulia son muchos muchachos y estamos metidos en la pelea y yo necesito dar el ejemplo. Wow. Yo le digo, wow. Sí, pana, pero el 10 de febrero te vas a presentar en el sprint training. Es las Grandes Ligas, es tu equipo de Grandes Ligas y ahí él lo acaban de cambiar. Digo, en donde estabas te iban a tomar consideración. Aquí no, pana. No. O sea, tienes que tener en cuenta de que me dice, ponme a jugar. Wow, qué decisión tan difícil. En estos días me llamó y me dijo, mira, marico, yo estoy demasiado agradecido contigo, ¿viste? Por aquello que me dijiste aquella vez. No, jugó. Corrí el riesgo. Le dije, mira, no hagas esto, juega de bateador designado, no vayas a lanzar, no sé qué más, quédate tranquilo. Me dijo, sí, bueno, yo voy a hacerte caso. Cuando veo y no en la noche, estaba jugando en el campo. Oh. Y a la 1:30 me dijo, coño. ¿Y tú así sentiste como médico? No, dije, no debe haberle dado. No debí. Sí, no debí. Con
como a la eran la 1:52 clarito, me llegó el mensaje, amigo, coño, gracias porque hoy jugué sin dolor. Con suerte de que se enfrentaban, esos días se enfrentaban en Maracay y pudo viajar varias veces aquí. Y lo pudiste Sí, tratar y ver. sí, sí. Otro ejemplo que con él sí puedo decir el nombre porque él es así, Silvino Bracho, él se desgarró el año pasado en el round robin, cogió un avión, se vino para acá para que yo lo tratara, lo traté, le di las indicaciones, no puede jugar, el desgarro es importante, que no sé qué más. A los 3 días por el equipo lo vi lanzando, cambiando la mecánica para evitar, sí, eso. Wow. Ese tipo es demasiado meritorio, igual que te estoy diciendo esta respuesta que me dio, me sorprendió, dije, "Verga, Esa la gente ni respuesta tiene idea. ni tiene idea toda la carga emocional que los atletas tienen. Sí. Imagínate, esa respuesta No me era ni por sorprendió. clasificar. Yo te aseguro que a él no le hace falta el dinero que pudo haber ganado si llegaban a una final. Sino el ejemplo, porque el equipo había muchos muchachos, le estaban Muchos echando pino. jóvenes Sí, que estaban, sí. bueno, aspirando a ser como él, quizás Sí. viendo su ejemplo, y eso le pesaba en sus hombros. Sí, sí, eso. Y tener tener este diagnóstico para él, ¿no? Sí. Fue fácil. Tú sabes que yo a veces, cuando está la temporada, yo trabajo de lunes a lunes. De lunes a lunes. 24/7. Sí, y yo dije, ver, ¿quién soy yo para quejarme si este tipo me está diciendo eso? Eso es verdad. A veces nos autoevaluamos con ese Sí. tipo de respuestas que en verdad nos hacen pensar. Sí, de verdad que ese me sorprendió muchísimo. Doc, hay momentos críticos y situaciones muy particulares de crisis que ocurren fuera del ojo público, fuera de el que ve en la pantalla del televisor el juego y todo el desenvolvimiento, fuera de las redes sociales incluso. Y en esos momentos de crisis, si nos pudieras contar de algún momento durante el Mundial donde sentiste presión respecto al estado de la salud física de algún deportista o de alguno de tus atletas. No necesariamente tiene que ser de este Mundial, pero sino algo que tú recuerdes de que te sentías angustiado por tu paciente. Me pasó con la selección de softball que quedó campeón mundial el año pasado por primera vez en la historia de Venezuela, con un pitcher que yo lo admiro demasiado. Ese tipo yo no sé cómo hace. Y yo lo traté y él se fue al mundial y él prácticamente pichó todos los juegos del mundial. Wow. Y yo, sí, me estresaba y el tipo fue el más valioso del mundial. Y de verdad. Y después a verlo en la consulta, después del seguramente. Sí. Pero me sorprendió muchísimo. Yo le dije que lo admiraba, o sea, porque sabía lo que tenía. Él se fue ciertamente recuperado. Preparado, claro. Pero o sea, todos los juegos del mundial los pichó. Wow, sorprendente. Y de una manera impecable. Impecable. Sí. Y en este mundial. Ajá. Háblanos de este mundial, Doc. Cuéntanos secretos de este mundial. Están muy bien todos. Yo realmente nunca dudé del equipo. Ni siquiera cuando Estados Unidos le empató el juego, yo coloqué en mi estado que no se preocupe. No, ahora hay equipos. Vamos 0-0, no hay problema. Muchachos, claro que sí. Pero del roster de 25 jugadores, yo tengo 13 a mi cargo. Wow. Sí. Pero especialmente con uno que dice mucha afinidad y me puedo decir el nombre, bueno, porque él ha dicho que que gracias a mí él está como está ahorita, que es Ronald Acuña Jr. Yo veía a Ronald Acuña Jr. jugar en el Mundial de la manera que lo hizo y yo decía, y le preguntaba, Ronald, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Mantuviste contacto con todos los días? Todos los días, me imagino. Con todos los días. Ok. Con todos los días. El lanzador que pichaba, lo felicitaba, él me daba las gracias, a todos les preguntaba cómo te sentías, por ejemplo a Ronald, que me preocupaba, pues, pero me preocupaba. Sí, me imagino que le decías, no me mientas, dime cómo te sientes de verdad. Y siempre, doctor, me siento súper bien, De hecho, en el último juego contra Estados Unidos hice una carrera de home a primera, de una forma que yo dije, bueno, si no está bien aquí, no... No hubiese podido hacer eso si no está tan bien. No, y de verdad que... Pero yo nunca... Primero de las condiciones físicas de ninguno de los jugadores que se presentaron allá. Por lo menos de los míos. Y los otros, yo que puedo saber si se ven bien o no, claro. todos están en excelentes condiciones físicas. Perdón.
Y de los míos estaban muy bien. Eso Modestia aparte. pudo haber marcado la diferencia, mira. Claro. De hecho, si tú revisabas las publicaciones de la prensa deportiva, hacían énfasis de eso, pues. Sorprendente como Ronald Acuña, después de 2 cirugías, está de la manera que está y sin miedo a nada. Y sin miedo a nada. Sí, eso. Y uno de los factores que juega a favor de estos procesos que han vivido los atletas con lesiones es la confianza que le puede dar estar bien. Sí. O sea, que la primera vez que yo vi a Ronald, él tenía mucho miedo, y llamó a Gleyber Torres. Pero él no habla con Gleyber Torres, sino que le pasa una videollamada. Ok. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué hace él allí? Yo le digo, no, que tiene miedo a ponerse plasma. Pónmelo. Ponte esa vaina y no vas a querer salir de allí. Sí. Efectivamente pasó eso. Pues Ronald se quedó aquí conmigo y se sintió bien. Por ejemplo, en su oportunidad, yo traté a Omar Vizquel. Entonces, para mí, me sentí así como que con cualquier jugador, pues, o sea, el ídolo que yo compraba barajitas para que me Imagínate. pase y sí. Claro. Ese Miguel Cabrera, eso es algo. Es un sueño. Sí, Es un sueño sí. hecho realidad. Sí, claro. De hecho, me preguntó, ajá, mira, ¿cuánto te debo? Me dice, ¿cómo te va a cobrar yo a ti si tú eres el Gracias ídolo por mío? venir a mi consultorio. No, vale, no, chico, no. Ese Magle Ordóñez, imagínate. Ay. Eso de verdad que es bien feo. Pero con respecto a la selección del Mundial, yo de verdad que... eso para mí Satisfecho. no, demasiado orgulloso. Tuviste me sentía, satisfecho. sí. Porque eso también, imagino que lo da la disciplina del atleta en ir a sus consultas, en hacerlas, Sí, en cumplir las indicaciones realmente que son les buenos dan. pacientes. Realmente son buenos pacientes, cumplen a cabalidad y me sorprende muchísimo la forma en que trabajan. Es impresionante. Vuelvo y te repito, me hace pensar, bueno, o sea, yo no puedo quejarme de que estoy cansado ni nada Cuando tengo una comparación como sí, esta. pana, no, imposible. Sí. Doc, ¿hay algún tipo de lesión en particular o alguna situación médica que más te preocupe durante la competición de un atleta? Que tú digas, si pasa esto, no puede seguir. O si sucede esto, va a estar difícil que pueda continuar en la temporada. Sí, bueno, ¿Hay una lesión temida en el béisbol? bueno, claro. Por ejemplo, en los lanzadores, la ruptura de los tendones o el ligamento que llaman el tomillón, que es el ligamento colateral ulnar, es temido, pues. Pero los procedimientos que hay hoy en día, la medicina ortobiológica, o sea, es medicina preventiva. Y eso es más o menos lo que hemos tratado de hacer entender a ellos, que no es curar la lesión. Si ocurrió la lesión, la tratamos, chévere. Pero es prepararte en la pretemporada y durante la temporada para que tu hombro no sufra. Entonces tú ves que ellos vienen aquí, se toman una foto conmigo y ponen allí cambiando el aceite a la máquina. Eso es realmente. Pero lesiones temidas cualquiera puede ser. Cualquier lesión puede Sí, ser sí, un antes y un después sí. en una temporada. Y, Doc, respecto a esos protocolos que me comentas, que siempre va a existir un criterio quirúrgico y es lo último a lo que se quiere llegar, Sí. ciertamente. Pero esos protocolos los desarrollaste por primera vez aquí en Venezuela. Tú comenzaste a desarrollar esos protocolos preventivos con estos pacientes. Obviamente todos tus estudios, todos tus fellowships que fuiste a hacer, tus entrenamientos. Pero acá en Venezuela comenzaste a implementar esos protocolos ya con en el atletas o con 2009, pacientes que acudían a tu consulta regularmente. los protocolos están preestablecidos. Tú puedes tener algunas variedades, pues, o sea, puedes variarlo de algunas maneras. Pero yo hago esto desde el 2009. Imagínate. O sea, experiencia aquí hay en Venezuela. Todo el mundo me criticaba, me llamaba en loco. aquel momento. Sí, hoy todo el mundo quiere hacer esto. Hoy todo el mundo quiere poner Todo el PRP en mundo las quiere. articulaciones. Exosoma, ácido hialurónico, pero yo era loco. Siempre el que comienza algo en un lugar nuevo
siempre va a traer Dígame controversias. dígame Doc. con el ozono, ¿qué es eso? ¿Qué es una locura? O sea, hoy todos los traumatólogos Ponen ozono, sí, ozonoterapia. sí. Sí, es que el que va a abrir camino pues el que va a abrir camino hacia algo, siempre va a recibir los primeros comentarios. Sí. A veces buenos, a veces no tan buenos. Y la perseverancia de las personas que deciden iniciar ese camino es lo que hace la diferencia. Es lo que Sí. hizo la diferencia en que Alan Sánchez Sí, hoy esté siempre, aquí viendo siempre, a la cantidad de atletas yo que siempre ves. creí en esto, siempre porque lo vi. El doctor Chavarría veía 50 personas diarias en la clínica y no sé cuántos en el hospital. En la mañana en la clínica y en la tarde en el hospital. O sea, Wow. y yo veía los resultados. O sea, yo, no, esto es bueno. Esto es realmente bueno. Esto realmente Sí, funciona. sí. Y tiene mucho valor querer traer eso a tu país, Ah, no, sí, a tus claro, sí. atletas. No, de verdad que Porque sí. otra persona pudo haberse quedado allá con esa información y desarrollando lo que aprendió en otro lugar. Tuve oportunidad de quedarme en Costa Rica y no quise. No quise. Influyó Qué la bueno que te familia, tenemos sí. aquí y que no Sí. te nos vas a ir. Sí, de verdad que sí. Ay, Doc, seguimos con las preguntas. Hace rato comentábamos que evidentemente cuando están tus jugadores allí en plena competición, tú sabes que ese jugador va a llegar a tu consulta después de esa temporada. Pero también hay un antes de ese jugador. Entonces, ¿qué sucede en tu consultorio antes y después de que un jugador vaya a una temporada? Ellos siempre me escriben, me dicen, mira, Alan, voy a México, o voy a Estados Unidos, eh, quiero llegar en óptimas condiciones. Y yo les establezco protocolos, no solamente para sus articulaciones, sino también para su parte general. Nosotros trabajamos con soloterapia, ¿ok? Tenemos cámara de ozono, le planteo el protocolo según lo que el jugador quiera. Muchas veces termina la temporada con algún tipo de molestias, entonces bueno, vamos a trabajar sobre esa molestia, vamos a hacer el buen diagnóstico completo y en base a eso te ofrezco esto. Y siempre, gracias a Dios, llegan a sus pretemporadas en óptimas En condiciones. óptimas condiciones, que es lo... Y las terminan las temporadas por fuera y se preparan para la de aquí y llegan. Mira, Alan, yo me reincorporo tal fecha y yo les mando su protocolo preestablecido. Con muchos de los jugadores de grandes ligas tengo comunicación con sus trainers de equipo, con el médico de los equipos de grandes ligas. Con los médicos Sí, de los sí, equipos mantienes comunicación sí, con ellos. sí, me hacen consulta, me dicen qué vas a utilizar, les digo qué utilizo, tranquilo, les explico, ellos les mandan su protocolo, me dan el visto bueno y Qué importante saber eso, que mantienes sí, comunicación con el equipo médico sí, con de algunos jugadores y de algunos equipos. Sí, sí, directamente. Claro. Directamente. Y eso me hace sentir un poquito bendecido, pues. Afortunado de poder, con tu experiencia, pues ayudar a que esto se desarrolle de la mejor manera. Y de ahí, bueno, el mantenimiento durante la temporada. Por supuesto, si aparece alguna lesión, un traumatismo o algo, ya se trata ya como tiene que tratarse. Pues. Claro, porque bueno, ya ocurrió. Son cosas del trabajo. Sí, correcto. Correcto. Cuando finalmente ganaron, que todos estábamos celebrando esa victoria, toda Venezuela se movió y hubo una conmoción nacional respecto a la victoria de Venezuela en el Mundial. ¿Qué sentiste? No como un fanático, sino desde la posición como médico. Y después me vas a contar sobre tu posición como fanático, porque me imagino que estabas celebrando, pero como médico, ¿qué sentiste? Bueno, realmente el fanatismo el fanatismo sobresalió. Toda, sí, sobrepasó toda. Pero después caí en cuenta de que me sentí muy orgulloso. De hecho, yo no hago halago nunca de eso y lo puse. De los 25 jugadores, 13 son pacientes míos y están excelentemente. Y están bien. Sí, me sentí Creo que esa palabra es muy clave. Sí. A veces nosotros, los médicos,
trabajamos tanto y nos esforzamos tanto que mirar Sí. y hacer esa introspección No, ese sí, del de verdad orgullo que hay que que sentir por el trabajo bien hecho sí, es me difícil. sentí muy orgulloso y de hecho tenía miedo de llamarlos porque estaban celebrando y eso y llamé a uno y pensé que y me volvió la llamada y ahí, o sea, sí, Ay, fue hasta las 4:30 de la llamada, de la wow, mañana recibiendo llamadas, ellos se pasaban el teléfono, sí, qué felicidad y qué satisfacción me imagino que sí, sentiste. Y muchísimo, sí. ahora, el Alan Sánchez fanático, ¿qué Ah, hiciste no. ese día? Bueno, lloré 2 veces, lloré cuando quedaron campeones, lloré, y después con cada llamada llorábamos. Ay, wow, wow. Unas emociones a flor de piel. Sí, sí, demasiado, demasiado. Un jugador que yo le dije, estoy orgulloso de ti. Y él me dijo, yo le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino. Wow, qué bendición. Eso en verdad te llena el corazón como Sí, sí, médico. sí, muchísimo. Que alguien te agradezca tu labor, porque al final es nuestro trabajo. Sí. Y que alguien lo agradezca es bastante significativo, porque, bueno, nuestra labor es bastante sacrificada. Realmente ellos son demasiado agradecidos. Los atletas en general. A mí me sorprende cualquiera de los que yo veo, porque yo no solamente veo béisbol, yo tengo jugadores de la Selección Nacional de Básquet, de la Liga Nacional de Básquet, aquí estaban 2 hoy, es lo agradecido. Agradecido de ese coño. El agradecimiento que Sí, hay hacia sí, ti. sí, Qué bonito eso, demasiado, sí. en verdad. Doc, y en relación a nuestro espacio que estamos inaugurando felizmente contigo, se llama Postguardia. Quería hacerte una pregunta muy particular y es que si comparamos esta experiencia con una guardia médica, ¿cuál es el estado emocional al salir de la guardia, al colgar la bata, al terminar el turno? Coño, por fin. Por fin. Un alivio. Sí, un Alivio, alivio, satisfacción, sí. orgullo, muchas emociones. Sí, sí. Yo vuelvo y te repito. Descansas. Sí, En algún momento descanso. descansas. Ahorita Ok. estoy en ese periodo de descanso. Yo por primera vez desde la última semana de septiembre no trabajo 2 domingos sin trabajar. Y los Entonces, demás días sí. sí. De lunes a sábado. Pero durante la liga y hasta que porque ellos se fueron, el último lote se fue hace poco que viajó a México, hasta marzo, la segunda semana de marzo. Y era, coño, chamo, puedo el domingo. Claro, 20. Y es que es un compromiso, pues, Sí. que ellos, por ejemplo, me dicen mucho eso, coño, Alan, que lo que tú tienes es que contamos contigo a la hora que sea y el día que sea. Y yo, bueno, dale, tranquilo. A veces jugaba, por ejemplo, Bravos de Margarita, jugaba en La Guaira y el juego terminaba a las 9, 10 de la noche. Venían a esa hora porque se tenían que ir a las 6 de la mañana, salía el vuelo para Maracaibo o para Margarita. Entonces yo tenía que estar aquí 2 de la mañana. Para atenderlos Exacto. de madrugada, de noche. Y entonces recibía a los que llegaban a primera hora al aeropuerto porque tenían juego esa misma noche y no les iba a dar chance durante el día. Si llegaban al hotel, no. O Llegaban sea, a dormir, no sí. parabas. No, No parabas. no. Doc, Y nunca les dije que no. Y tengo ya 4 años, nunca les digo que no. Doc, y en esos momentos en donde nos miramos y vemos, el doctor Alan Sánchez cuida a muchísimos atletas y a muchísimas personas dependen de ti. Pero ¿quién cuida del doctor Alan Sánchez? Como es una guerra. Primeramente mi esposa, mis hijos, mis hermanos también. Y también importantísimo mi personal. Tu equipo. Sí, mi equipo. Yo tengo un equipo demasiado bueno. El socio mío tiene conmigo 17, 18 años trabajando. Él es fisioterapeuta. Él es fisioterapeuta de la Selección Nacional de Fútbol. Mi asistente, que es mi enfermera, mi secretaria, todos están pendientes. Yo soy diabético y están pendientes del medicamento, pendiente que no coma aquello. Sí, eso de verdad que Es un equipo. sí, es realmente un equipo. Y fíjate que los jugadores, cuando hacen un agradecimiento en las redes, no, o sea, me agradecen a mí, y con el equipo del doctor Alan, sí, de verdad que sí. Qué bueno contar con un equipo que primero siguen una misma
visión y propósito. Sí, Todos están al servicio de las demás personas y entre ustedes me imagino que se ayudan, así como lo acabas de decir. sí, Se de verdad que sí. apoyan, se dan Sí. palabras de aliento, te atienden también, porque me imagino que tus colegas también, médicos, te atienden cuando tienes algún problema, pues de salud. Vienen aquí a ver los jugadores. Te atienden en tu propio consultorio. Mira, marico, ¿quién fue a llamar? Yo quiero verte ya. Dale, yo voy allá, tranquilamente, pues, sí. Yo voy a la hora Sí. que quieras. Yo le mando muchos jugadores a mi médico también. Hay parte que, bueno, mira, te necesitas que te vea un internista. Claro, ¿no? patologías que Sí, obviamente sí, pero tienen de su verdad especialidad. de verdad que, por ejemplo, la gente en esa temporada, la gente que trabaja conmigo pasa más tiempo aquí que en su casa. Sí, así como es tu horario, me imagino que debe ser Y no se el van hasta horario que yo de me ellos. vaya, no se van hasta que yo me Totalmente. vaya. Vale la pena siempre el sacrificio que se hace mientras el resto del mundo celebra, Doc. Sí, muchísimo. Siempre, siempre, siempre. Vale la pena demasiado. Vale la pena demasiado ser médico. Porque no es, ciertamente, me va bien, pero la satisfacción es impresionante. Y no solamente la de los atletas, pues yo veo muchos pacientes de tercera edad, o sea, vienen y ese agradecimiento. Yo prendo el teléfono en la mañana, bueno, no lo apago nunca, pero yo agarro el teléfono y yo por lo menos tengo mensajes de 6 pacientes de tercera edad bendiciéndome, que Dios te bendiga, que se me eso. Porque los ayudaste a sentirse mejor, a caminar, a lograr sus movimientos. Y la consulta es particular, muy particular, porque es muy de camaradería, o sea, sí. De mucha confianza. Sí, de mucha confianza, sí. Qué bueno. Una de las particularidades que resalta el médico venezolano es esa cercanía que tiene con sus pacientes. Sí. Y yo me atrevo a apostar que a cualquier médico venezolano que pueda yo preguntarle a sus pacientes, siempre va a destacar eso, la Sí, cercanía sí. que tiene con ellos y eso hace la diferencia. Doc, una última pregunta que me gustaría hacerte. Bueno, en realidad me quedan dos. Ok. Y estas dos últimas preguntas me gustan mucho. Y es dirigida quizás hacia ese Alan de estudiante de medicina, que lo vamos a reflejar hoy como cualquier estudiante de medicina. ¿Qué le dirías a esa persona si cree que tu vida es solo viajes, solo ver celebridades, solo atender a personas famosas? ¿Y qué verdad incómoda le dirías para que entienda que nadie te prepara para estar donde estás hoy? No. Mira, mi pana, si tú supieras lo que yo he pasado para estar aquí, dijeras que no lo vas a hacer. Y yo lo que le digo es, trabaja, dale. Porque aún aquí, que puedo viajar, que puedo hacer lo que quiera, sigo trabajando de lunes a lunes, sigo ¿Es tu realidad? sacrificándome. Sí, es mi realidad. Nada, y No es que llega un momento donde No, el trabajo se acumula y ya no dejas de trabajar. No puedo. Que no decaigan nunca. No decaigan nunca. Yo he empezado 3 veces desde cero y voy parando otra vez y no le paro. O sea, no le paro. Te encuentras gente desagradable en el camino, gente que te quiere frustrar, gente que quiere estar por encima de ti, pisotearte porque está por encima de ti. Nada, no le pares a nada de eso. No le pares a nada de eso. Sigue tranquilo. Sigue tranquilo. Más Y nada. confiar en uno mismo. Confiar en lo que crees. Hay una imagen que te la voy a regalar. Es un niñito Ok. que se ve en una sombra de béisbol y en la sombra es un tipo haciendo un swing. Y dice, si no crees en ti, nadie lo hará. Eso es ley de vida, Doc. Yo creo que eso es sí. ley de vida para lograr realmente lo que A tú mí no me quieres. importa hoy en día lo que puedan decir de mí. Mi trabajo habla por mí. Ahí se sienta una persona y yo estoy seguro de que la puedo ayudar. Y soy sensato con él y le voy a ayudar, le voy a decir lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Correcto. Y no me interesa que fulano le haya dicho esto. Es eso. O sea, siempre tienes que creer en ti. Más nada. Eso es la fórmula secreta. Creer en uno mismo y seguir adelante sin importar lo que otras personas opinen de ti. Hace poco ingresaron aquí unos traumatólogos recién graduados del hospital militar, los puse a trabajar aquí en la unidad, ellos estaban trabajando conmigo y son increíbles esos chamos. La doctora Carelli, el doctor Teddy, Joel, son chamos diligentes, son chamos y que les sorprende mucho
ver cómo yo trabajo, o sea, y me piden consejo y yo... Y te has dicen, convertido como un mentor para ellos, sin sí, duda. pero son valiosísimos. Ellos son valiosísimos y tienen esa actitud. Creen en ellos, creen... Nada, eso... de Eso verdad que hoy sí. en día vale oro, Sí, claro, la claro. verdad. Y yo orgulloso de tenerlos aquí, pues. Qué bueno. Y otra pregunta, y con esto cerramos esta entrevista, Doc. ¿Qué cosas de tu colección tan amplia que tienes es como la más particular que te han regalado? Como que nadie se imaginaría que alguien, un jugador o alguna persona te regaló esta cosa. Una botella de champán que está por allí. Ok. Ya te la voy a mostrar. Esa botella de Ajá. champán es de un jugador que se llama José Mujica, yo lo quiero mucho. Ok. Y ya la tenemos por aquí. Wow. Sí. Cuando... Pero te la firmó. Sí, cuando él Mira, está firmada. Gracias. Mira, si tú ves aquí, ese fue el día que él ascendió a Grandes Ligas, lo subieron, le dan el Agradecimiento. agradecimiento, y él tenía guardada esta botella de champán para tomársela con su papá. Su papá murió Para mi hermano, el compi. Wow. y él me la trajo. Me Wow. la regaló, sí. Es un honor poder Sí, recibir sí, un eso regalo de esa importancia. Ese es el que yo creo que es apego sentimental. Porque, Sí. por ejemplo, hay un jugador que se llama Lenín Sosa, que es de los Medias Blancas de Chicago. Ok. Él la primera vez que pegó un jonrón con 3 envases, me trajo sus guantines. Puso su primer gran slam. Los guantines con que él jugó. Sí, me los trajo. Aquí están, Doc. Sí, por ahí tengo un zapato que usó Miguel Cabrera en la Serie Mundial. Porque lo más frecuente es ver pelotas, que ya vamos a ver tu colección de 3 peloticas que tienes. Bueno, ahí también el primer ponche de un jugador que se llama Ricardo Rodríguez, que también quiero mucho. El Gimil 888. ¿No te han Miguel regalado Cabrera. que sea una media autografiada o algo así? Claro, sí, eso me echan mucha broma, eso no. Pero ese yo creo que es el regalo más... Con Claro, un valor sentimental sí, bastante profundo. Sí, porque eso era para tomársela con su Con papá. su papá. Qué bueno, no lo Sí, pudo sí, y él me la trajo. acompañar. Wow. Doc, para mí ha sido un placer conocerte un poco más, saber de tu historia, que quizás muy pocos saben, y exponer un poco esa parte humana del médico detrás de los grandes ligas, detrás de los Sí. atletas, detrás de ese rendimiento y de esa victoria y de esa celebración. Quien cuida de su salud eres tú. Y eso para mí ha sido muy satisfactorio poder indagar a profundidad quién es el doctor Alan Sánchez, más allá de atender a estas celebridades tan importantes. Gracias por abrirnos el espacio de tu oficina. Bueno, todo el mundo entra aquí, ¿oíste? Porque Nos sentimos, créeme, muy privilegiados de poder estar en este mini museo, ¿ok? Porque es un valor sentimental, esto eres tú. Así, bueno. Estos son tus años de vida, reflejado en lo que ahora estás cosechando, que es, bueno, tu éxito como médico, en tu clínica. Pero esto realmente eres tú, siempre has sido un fanático del béisbol. Más nada. Que estudió medicina. Fanático del béisbol Y se le dio la que jamás oportunidad. en la vida me imaginé yo que iba a estar por aquí. Y se le dio la oportunidad, bueno, de cumplir uno de sus sueños que no sabías que tenía, seguramente. No. Lo descubriste cuando dijiste, ya va, esto está pasando. Qué afortunado y bendecido soy. Sí. No me di cuenta en qué momento pasó. Bueno, Doc, No, para mí un placer, ha sido... de verdad que sí. Y si el programa es así, va a ser exitoso. Ay, muchas Sí. gracias por tus buenos deseos. Y a celebrar durante todo este año la victoria de Venezuela, a seguir celebrándola. Y yo sé que los jugadores del Magallanes están contentos porque yo, del staff de picheo, de los Ajá. 12 inscritos, yo soy médico de 10. Ah, Pero yo bueno. soy del Caracas. Caracas hasta la muerte. Del Caracas hasta la muerte. Lo sí. dejo bien sentado aquí. Sí. Sí, porque la gente cree que soy magallanero. No, yo lo juego a todo, pero soy del No, Caracas. yo soy médico de los Magallaneros, fanático
de los Leones, de todos. Una anécdota rapidito. Hubo un jugador del Magallanes que abría el juego contra Caracas y vino y dijo, Alan, tengo una pequeña molestia. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a meter plasma. ¿Cuándo pichas tú? Hoy. Y cuando estaba acostado, que el tipo en el plasma me dice, coño, yo sí tengo bolas. Yo me pasé. Si venía aquí, que tú eres el Caracas, echando broma, y ese día, y Claro. después me dijo, coño, hermano, gracias. Le pichó 6-0 el Caracas. Bueno, Y tú así, manteniendo tu postura de médico. ¿qué voy a hacer? Sí, dale, tranquilo. Ay, me contenté, ¿qué más? Claro, Sí, pero claro. bueno, Doc, sí. agradecida No, bueno, nuevamente. Un placer. Siempre a la orden. Y bueno, aquí estamos a la orden. Mira, hay una anécdota muy importante que algo cómico. Un jugador de las Águilas del Zulia tenía una molestia en el codo, pues él es relevista, Silvino Bracho, no se va a molestar porque lo nombro. No. Y él vino y me dice, coño, Alan, ve, carga una molestia en el brazo. Yo la veo, está inflamado. Yo le digo, mira, es el músculo, está contraído, vamos a ponerte plasma. Ponémelo. Él se le durmieron los 2 dedos y él estaba muy preocupado. Alan, tengo eso es normal porque en el plasma yo pongo anestesia, quédate tranquilo, es normal. Y vuelvo otra vez, verga, Alan, yo tengo esa molestia allí, quédate tranquilo, Silvino. Ese día era doble juego contra Caracas en el Monumental y él salvó los 2 juegos. Al día siguiente me llama y me dice, hey, ¿vas a tener consulta? Y le digo, sí. Y el coto me dice, no, pero poneme que se me duerman otra vez los dedos. Silvino, tú eres loco. No, poneme que se me duerman. No, chico, quédate quieto. No, ese no. Sí, no, poneme que se me duerman. No, vale, quédate tranquilo. No. Pero poneme, Sí, ¿no? sí. Poneme otra vez. Qué risa eso. No, otra cosa, lo miedoso que son con las agujas. Ay, No voy a eso decir, es muy común. Mira, no voy a decir quién se Pero me muy común, todos. Uno que mide como 1,98 y pesa como 150 kilos, ese hombre se me desmayó. no Y no puede lo había ser. inyectado. O sea, estabas así y de Yo, repente... ¿qué te pasa? Me siento mal. Pero porque es por la aguja que la vi. Yo no. No puede sí, ser. Todos son miedos, sí, todos son miedos. Miedosísimos. Eso es, entonces se graban entre ellos. Y se echan broma entre ellos mismos. Sí, sí. Por ejemplo, el Caracas no es un secreto que tuvo una mala temporada. Y bueno, y como te digo, yo veo los jugadores del Magallanes que se ven conmigo también. Y me llama el manager del Caracas, que es mi amigo. Y en medio de la conversación me dice, mira, coño, tu madre, tú no puedes poner a los jugadores del Caracas como tienen a los del Magallanes. Y Por yo favor. Yo le hago lo mismo, José. No sé. Dime qué le Coño. haces, Pero pónmelos. ellos te pagan más acá. Digo, no, chico, coño, pero no. Y el día que Magallanes quedó campeón, varios de los muchachos me llaman a celebrar. Coño madre, que se a celebrar con ellos, ¿no, chicos? Y tú Sí. allí... bueno, es que qué lindo que mantienen esa confianza para decirse esas sí. cosas y bromear con eso. Sí, eso Total. es. Ahí no hay egos heridos. No, vale. No. No, vuelvo y te repito. A mí se me olvidó. Ya no soy fanático. Soy fanático del béisbol como tal. Del béisbol. Sí. Eso me quedó muy claro. Sí. No, de verdad que No, sí. Algún día sacas un programa y de puros anécdotas. Y sería increíble. No, mira, demasiado Lo vamos bueno, a hacer. Demasiado bueno. Hoy nos recordaste, Doc, que en tu profesión hay muchos baluartes. El profesionalismo, la confianza, la integridad, la honestidad. Y hoy también nos recordaste que antes que deportistas de élite son tus pacientes. Sí. Son tus pacientes, algunos son tus amigos. Y al final, todo el mundo aplaude el jonrón. Todos aplaudimos el jonrón y celebramos el éxito. Si supieran lo que hay atrás. Pero si supieran lo que hay atrás. Gracias una vez más por acompañarnos en este episodio. Y siempre nosotros nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao. No, me gustó muchísimo, ¿verdad que sí? No. Ahora sí.